escribir una tesis siempre les van a dar cuáles son los requisitos y la formalidad de presentación, porque hay pequeños detalles que a veces se suelen ajustar y en este caso nuestro, por ejemplo, siempre es tamaño A4, no es tamaño carta. Los márgenes, 2,54 centímetros exactos en los 4 lados, cosa que tampoco utilizamos nosotros. Esto dice APA, pero nosotros utilizamos una pequeña diferencia hacia la izquierda, es un poco más grande por el tema del encuadernado. No es tanto una hoja rectangular perfecta, es un poquito más hacia el costado, no está tan centrado. Después tenemos, bueno, la tipografía. La tipografía tenemos para fuentes sin serifas. Las serifas son los dibujitos estos que están en las letras. Ven que tienen más dibujadito como unas orejitas en todas las letras. Bueno, esas son las serifas. Para las que son sin serifas, son Arial, Calibrí y Lucida en tamaños diferentes. Vean los tamaños. Siempre nosotros utilizamos generalmente de New Romance o Arial. Y en el caso de las que tienen serifas son de 12 puntos y 11 puntos y de 12 y de 11 puntos, pero solo dos tipografías diferentes. No podemos elegir la que nosotros queremos. Siempre los textos académicos tienen su letra o su tipografía asignada. La estructura del documento. Esta gráfica nos da cómo es la estructura de la portada, que sería la carátula, el cuerpo del texto y las referencias. Son solamente tres cuestiones tenemos que tener en cuenta acá, porque todo el texto completo del trabajo va a estar encuadrado de la misma manera. La portada y las referencias son lo único que van a ser un poquitito diferentes. En el caso de la portada tenemos el espacio del título, el espacio donde va a ir el nombre del autor y el espacio donde va a ir los datos de la institución. Y acá abajito va el año, que después en otra le voy a explicar bien el tema de la portada. Pero para que vean cómo son las estructuras muy diferentes. En el del cuerpo del texto, donde se van a desarrollar las ideas, tiene introducción, desarrollo y conclusión. Y fíjense cómo está presentado el texto. Tiene una pequeña sangría en la primera línea y después el resto está justificado. Y lo que son las referencias, que es el mapa de las fuentes documentales, siempre se inicia en una página nueva. La portada es una página, el índice es una página, el texto, el cuerpo del texto empieza en una página nueva y las referencias también empiezan en una página nueva. La anatomía de la portada, bueno, tiene que ver con esto. En este caso, que dice el número de página, inicia en la portada. Nosotros esa parte tampoco la utilizamos. La portada no tiene numeración para nuestra facultad, no la usamos así, pero siempre pueden cambiar, por eso siempre tienen que ver cuáles son los requisitos del trabajo, los requisitos de presentación. El título del trabajo va centrado y en negrita. Acuérdense de cuál es la letra, la tipología que les van a solicitar, y desde la carátula, o sea, la portada, hasta las referencias, los anexos, todo es con la misma letra, no se puede cambiar la tipología. Línea extra de doble espacio hacia abajo, el nombre del autor después, en el medio, afiliación, departamento y nombre de la universidad, el curso, el nombre del profesor o del tutor y la fecha de entrega. Siempre el año va al final, es solamente año. Acá dice fecha de entrega, pero se trata del año. Ahora vamos con las citas. Bien, las citas de parafraseo. Ay, perdón. Las citas de parafraseo, que es cuando uno escribe algo explicando con sus propias palabras. Es decir, no estoy copiando el texto de un autor, no estoy copiando el concepto que trabaja el autor, sino que yo estoy explicando un caso con mis propias palabras basado en el concepto o el texto de otra persona que es quien tiene la investigación realizada, ¿no? La regla es resumir o reorganizar. Se requiere el dato del autor y del año. El número de página a veces es recomendado, depende. Puede que el tutor a veces exija que sí,
o el tutor a veces, bueno, puede omitir esa parte. Con las palabras exactas, cuando yo copio y pego directamente un texto, eso es una cita textual, pero hay límites, no se puede pegar todo un libro, no se puede pegar toda una página, no se puede pegar un texto gigante. Tenemos con menos de 40 palabras, quiere decir que está integrado en nuestro párrafo en el que nosotros venimos desarrollando el texto, y esto va a ir entre comillas dobles y después les voy a mostrar bien cómo se cita. Y la condición de más de 40 palabras viene con un bloque de un texto que está separado del texto central y va sin comillas. Y fíjense que separado del texto central, es decir, tienen que poner un punto aparte, una sangría de 1,27 centímetros y después recién escriben el texto. Es como les queda centrado más chiquitito del tamaño del resto del encuadre del texto. Bueno, la narrativa, ¿cómo vamos a citar? Dependiendo de si es una cita narrativa o parentética. Parentética quiere decir que va entre paréntesis. Cuando es una cita narrativa, el autor es parte fundamental de la oración. Esa es la diferencia. Y cuando es parentética, o sea, que la cita va a ir entre comillas, dice que la idea fluye sin interrupción y el crédito va al final. O sea, si yo quiero mencionar que el autor es importante por lo que voy a citar en ese momento, tiene que ir primero el autor y después la oración. El formato va a ser el autor, el apellido del autor, el año, entre paréntesis, y después viene todo el texto y al final, si es necesario o no, va el número de página. Acuérdense que cuando hacemos este tipo de cita tenemos que tener en cuenta lo anterior, si era cita textual, si va a ser cita de parafraseo o si va a ser, si es textual de más o menos 40 palabras. Y cuando uso una cita parentética, quiere decir que la idea fluye sin interrupción, el crédito va al final. Va toda la idea escrita y después voy a citar al autor como con el texto, primero, entre paréntesis, después el autor, el año y el número de página. Y acá los dos ejemplos para diferenciar tengo. Berrío, 2019, afirma que esto es la prueba cabal de la existencia y el número de página atrás. Esta es la parte que en este caso podemos prescindir, pero siempre es mejor si está. Y en el caso de la cita parentética, la aceleración es la prueba cabal de la existencia y fíjense que entre paréntesis está el nombre, el apellido, perdón, del autor, el año y la página. Esto sí está todo seguido y acá en este caso sí tiene que ir el número de página. Acá viene cómo es gráficamente el formato de la cita corta de menos de 40 palabras y la cita de más de 40 palabras. Simplemente para verlo gráfico, fíjense que acá tenemos el texto, está en el margen que me indica la hoja, la página, el tamaño, y cómo está citado al final. Y después, en este caso, que es una cita textual de más de 40 palabras, fíjense que esta es la sangría. Acá termina mi texto en esta línea, es un texto que tiene esta extensión. Y la cita de más de 40 palabras que está en bloque, yo la voy a hacer con un punto abajo y la sangría de 1,27. Entonces eso le da la pauta de que es una cita de más de 40 palabras ya visualmente hablando. No vamos a pretender traducir lo que dice el ejemplo, solamente les voy a decir que era una cita de Freud de 1915 y capaz la profe nos puede ayudar con la traducción. Bueno, seguimos. ¿Dónde está? Epa, ahí está. El mapa, la lista de referencias. Bueno, acá en las referencias también hay una cuestión que dice la palabra referencia debe ir centrada y en negrita en la parte superior inicia en una página nueva. Generalmente a nosotros nos pide que tenga la misma estructura de títulos que tiene todo el cuerpo del texto que nosotros hicimos, que generalmente va alineado a la izquierda. Entonces, generalmente la palabra referencia o referencias bibliográficas o bibliografía, que son las palabras que podemos utilizar, depende de qué nos solicitan, va
alineado a la izquierda como título. Y después tenemos que cada referencia que nosotros hagamos va a tener una sangría de 1,27 centímetros. Y el orden es alfabético por el apellido del autor. Acá hay otra cuestión que les quiero comentar. Por ahí muchos ya tienen el hábito del uso de las normas APA, pero si uno trabaja en Word y va cargando en un espacio que después les puedo mostrar cómo cargar las referencias bibliográficas, te pide todos los datos del autor, es cargar datos nada más. La referencia automáticamente les va pidiendo que carguen esos datos. Entonces, cuando tienen que hacer una cita, van a referencia, le dan clic a ese autor o a ese libro que están utilizando el texto en ese momento, y cuando ustedes al final le piden cargar referencias o cargar bibliografías, automáticamente les sale la hoja con esta organización, con toda la base de datos que ustedes utilizaron en ese texto, en ese documento. Entonces, en vez de estar cargando y prestando la atención a estas normas, para cargar las referencias manualmente, directamente lo hacen a través del Word y le ponen citar a través de APA, descargar referencias y le sale en la última página y está todo armado. Las ventajas que tenemos ahora. Bueno, esto es un pequeño resumen de los que les mostré. Es el formato general, el tamaño del papel, la alineación, el interlineado, la fuente estandarizada, que acá puede haber elección porque tenemos un par de opciones disponibles. Luego la estructura, que tiene que ver con la portada, el título centrado en negrita, los datos, que tiene que ver con el autor, la universidad, el curso, etc. Las citas en el texto, que son las más importantes de tener en cuenta cuando son menos de 40 palabras, más de 40 palabras. Cómo citar. Esas son las partes más importantes. Después están las referencias, que tienen que ver con la página, con el orden alfabético y la sangría. Ahí me voy a salir. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? Porque ahora lo que les quiero mostrar son ejemplos. Hasta ahora yo les di solamente teoría. A Mira, ver, ¿qué dicen los tienen una comentarios? pregunta acá en el chat. Ujú. Yo le adelanté, dice, profe, nos darán también los requisitos para el formato exigido para la UNAM, de manera que sepamos cómo presentar nuestros trabajos, dado que, por lo que indica, la séptima edición no es lo que adopta la universidad. Eso no es tan así, No, sino no, que no. no hay un solo formato para la universidad. Ujú. ¿Querés terminar de Claro, responder vos? claro, no, depende de cuál es el nivel que estamos trabajando. Hay adaptaciones. Por ejemplo, para lo que es nivel maestría en adelante, se usa las APA así como están, salvo el tamaño del papel, ¿no? Porque eso es un tema ya de insumos, por así decirlo. Pero no es que difiere, simplemente que se van adaptando algunas cuestiones para que sea más cómodo el trabajo. Eh, Alicia está silenciada. Ahora, Ahí está perfecto. perdón, no sé si se me escuchó algo de lo que dije antes. Que estaba diciendo nomás que no es el caso de que la universidad difiera de las APA, simplemente que se hacen adaptaciones para trabajar en el aula, porque lo nuestro es para aprendizaje. A nivel maestría en adelante, ya se utilizan las APAs así, tal cual están, salvo el tamaño de la página. Pero quédense tranquilos que siempre que hay un trabajo práctico para hacer, para presentar, siempre en las consignas va el formato de presentación que pide cualquier cátedra, que van a pedir en la tesis, etcétera, porque todas estas formalidades están previstas de antemano, así que no se preocupen que eso se les va a avisar. Después otras cuestiones de formato, la cátedra establece con la materia, vamos a ver de manera explícita. Ok, bueno, ahora vamos a ir con algunos ejemplos o antes les muestro los cuadros. Antes les voy a mostrar los Liz, cuadros. perdón, Liz hace una pregunta. Pregunta si para documentos virtuales se agrega el link.
Ah, bien. Eso es lo que les iba a decir ahora. Yo no les puse cómo se va a citar cada una de las fuentes, pero espérenme un cachito, porque eso les iba a mostrar ahora desde el documento de APA. Acá estaba. A ver, ¿esto se ve? Sí, se ve, pero no es eso lo que les quiero mostrar. Se ven los ejemplos de citas. Sí, no, lo que les quiero mostrar es otra cosa. A ver. Ujú. Ah, bien. Cuando tenemos links, cuando tenemos, ahí va, cuando tenemos links, cuando tenemos IA, cuando tenemos, por ejemplo, buscadores científicos que tienen también sus links, hay artículos académicos que se refieren, o sea, se referencian de determinada manera con unos datos específicos, esos también tienen su forma de citarse. Ahí lo ven, ahora sí. Bueno, Eh, ven que tengo acá. sí, Sí, sí ahora se sí se ve. ve. Ok, perfecto. Estas son las normas APA que yo les había pasado, la séptima edición. Acá está el índice. Lo que yo les presenté es la parte más central nomás. Ustedes, cuando quieran consultar algo, van a tener que venir a la guía y van a tener que revisar cómo se cita. Ahora, lo que son las citas de páginas web, las citas de links y demás, ahí les digo cómo va. Y les quiero encontrar. Ujú. No, acá están mis ejemplos. Bueno, denme un ratito que ahora les quiero buscar, no les quiero decir al aire cómo tienen que hacer la cita porque no les quiero después confundir. Pero déjenme que lo voy a buscar. Vamos con los ejemplos y ahí seguimos. Algo que suele generar dudas es el tema de los apellidos, si los ponen todos con mayúsculas o cómo lo escriben, ¿sí? Ahora seguro con los ejemplos de Alicia vamos a ver, solo la primera va mayúscula y el resto por favor lo ponen en minúscula. Si no, quedan unos faroles gigantes. Tienen que tener en cuenta que para este nivel lo que más nos importa es que ustedes puedan aprender a citar correctamente por todo esto que les decía Alicia en relación a el plagio por un lado y por el otro lado es cuando tenemos un formato, es un lenguaje común, todos comprendemos y además todos podemos ir a buscar esos textos, ¿sí? Cuando ustedes están revisando, por ejemplo, un artículo y ven que hay una idea que les resulta interesante y quieren ir a ver qué más escribió ese mismo autor, el poder acceder a los datos bibliográficos de ese autor nos facilita un montón. Y entonces ya además nos pusimos de acuerdo de cuáles son los datos que mejor nos orientan para poder encontrar un texto. Eso, y después, bueno, el tema de citar elementos que ustedes utilizan mucho, citar, no, referenciar elementos que ustedes utilizan mucho, como son los gráficos, las tablas.
Te dejo, Ali. Bien, acá les encontré. Busqué hasta que encontré. El tema de cómo citar links. En el caso de una revista, por ejemplo, un artículo que ustedes hayan encontrado en una revista científica, hay ciertos datos que las revistas contienen que son diferentes de una página web, como estos datos, por ejemplo, el doi.org, después hay una numeración, etcétera, etcétera, que son todos buscadores de los artículos científicos. En este caso, por ejemplo, dice Castañeda Naranjo, fíjense cómo está escrito, L.A.I. Palacios Neri, J. Siempre el apellido y las iniciales de los nombres separados por puntos, solamente. El año, el tema, eh, en, en, en un, o sea, en el mismo párrafo, pero separado por punto todo. Después viene, esto es el nombre de la revista, pero fíjense que el nombre del artículo, así también como el título del tema del libro, etcétera, siempre va a estar en cursiva. Después viene el número de página y los datos del DOI se ponen así. Se cita el link completo. Después tenemos en un periódico, fíjense, tienen el nombre, este es del periodista, el tema, cuál es el título, y acá viene el nombre del diario y después viene el tema de el link. El link se copia y se pega del buscador así tal cual está. Tesis y disertaciones también tiene su forma de citar. En este caso, fíjense que cuando dice o indica que es una tesis, tiene que ir con corchetes, no va con paréntesis. Y después el lugar de donde ubicaron esa tesis. Si ustedes tienen una tesis en formato impreso, van a poner los datos y si tienen o de una editorial porque se publicó la tesis, van a poner los datos de la editorial. Pero en este caso, como sacaron de una biblioteca digital, va el link de la biblioteca digital y esta es la referencia de el lugar donde está guardado en la biblioteca digital. Porque si no sería hasta .co nada más y ahí es ir a buscar. En este caso, si ingresamos acá, nos lleva directo a esa tesis. La página web, esto es una institución, no estamos nombrando un autor, estamos nombrando una institución, estamos citando una institución. Entonces, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, va entre paréntesis la fecha de cuál es el artículo que nosotros revisamos o consultamos. Eso también lo pueden cargar en el Word. La fecha de consulta de los artículos del diario, de cuestiones que están fechadas, se puede poner en el buscador porque a veces puede que un artículo periodístico lo utilice como cita, o sea, como referencia, pero después desaparece de la página o se cerró el periódico, no está mal la publicación. Entonces, ¿cómo se revisa eso? Datos, acá va el nombre del tema, datos que revelan que en el mundo 1 de cada 3 adolescentes sufre acoso escolar, y acá viene el link completo de donde nosotros fuimos a hacer la consulta. Bueno, este sería en el caso de las citas con links. Ahora vamos con los ejemplos, que acá va a quedar un poquito más claro lo que les decía. Una cita narrativa, ¿ahí se ve bien? Sí, ahí la grande. Una cita narrativa es cuando tenemos el autor integrado en el texto y acá tenemos, según Pérez, porque siempre tenemos que no es poner el nombre y arrancar a escribir, siempre tiene que haber conectores que hagan que el texto sea coherente, que no quede nada colgado. Según Pérez, 2020 está el apellido y el año en el que fue publicado el libro. El uso de estrategias digitales mejora significativamente el rendimiento académico en sus estudiantes universitarios. Esto es una cita narrativa porque el autor está integrado en el texto y el año se pone entre paréntesis. Acá solamente va el año. En este caso, acuérdense, cuando es narrativo queremos destacar el autor, cuando va entre paréntesis es porque queremos destacar el concepto que dijo el autor en realidad. La cita parentética es
va el autor y el año al final. El uso de estrategias digitales mejora significativamente el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Pérez 2020. Fíjense que la diferencia con el anterior es que acá nosotros estamos diciendo que según Pérez, tal cosa. En este caso solamente nos centramos en el concepto que queremos explicar o que queremos expresar y entre paréntesis dejamos expresado de quién es ese concepto, que no es nuestro, es de Pérez, que publicó en el 2020 este tema. En la cita textual corta va entre paréntesis, perdón, entre comillas, hasta 40 palabras y dice, la educación virtual requiere nuevas competencias tanto en docentes como en estudiantes. El autor, entre paréntesis, Gómez, coma, el año, coma, el número de página. En este caso incluye el número de página. Ahora, cuando la cita es de más de 40 palabras y es textual, va el nombre del autor, entre paréntesis, el año, y acá tenemos que conectar con algo. Y se acuerdan que más de 40 palabras va aparte, no va en el texto que estábamos escribiendo, va aparte con su sangría. En este caso, yo no les puse la sangría. La educación virtual no solo implica el uso de tecnología, sino también un cambio en la concepción del aprendizaje donde el estudiante asume un rol más activo y autónomo en su proceso formativo. Punto, siempre es importante el punto y ahí recién va el número de página. En este caso es cuando nosotros no podemos abusar de citar de esta manera, con textos de más de 40 palabras en todo nuestro trabajo. Es cuando es muy importante el dato o cuando yo quiero que quede bien claro lo que está diciendo el autor o le doy mucha importancia a eso que dijo el autor. Porque en el resto del texto nosotros tenemos que tratar siempre de parafrasear, de hacer citas cortas y de hacer una interpretación de los textos que nosotros vamos a usar como referencias. Cuando tenemos dos autores, también tiene su forma de citarse y decimos, si va a ser una cita narrativa, decimos Martínez y López, el año entre paréntesis, afirman que la planificación estratégica es clave en las organizaciones modernas. Ahora, si yo digo la planificación estratégica es clave en las organizaciones modernas, yo no estoy hablando de los autores, estoy hablando acá de la planificación estratégica. Entonces, los autores van entre paréntesis el apellido de los dos autores y 2021. Y acá tenemos una diferenciación de por qué acá usamos la I del inglés y de la simbología en inglés y acá la I griega de nuestro español. Porque si voy a usar una cita narrativa, va a ir y, porque nosotros en una narración no utilizamos la simbología, y si es parentética, sí tengo que agregar este símbolo del y. ¿Se entiende? La cita con tres o más autores, esto es súper importante, es Rodríguez et al. Et al es y demás, y compañía, eso quiere decir, está en latín, obviamente. Rodríguez et al. 2022. Imagínense que son 3, 4, 5 autores, no podemos escribir todos los autores, puede ser más autores que el texto en sí. Entonces se escribe así y se coloca, se trabaja como si fuese que es un solo autor, por eso es et al, y va entre paréntesis el año. Destacan la importancia, y acuérdense que si están hablando de dos o más autores, ya el resto va en plural del texto. Destacan la importancia de la innovación en entornos competitivos o la innovación es fundamental en entornos competitivos, según Rodríguez et al. 2022. Siempre va el punto al final y en este caso, como yo tengo que agregar el año, voy a agregar el punto y la coma. Desde la primera cita tenemos que usar et al y así tiene que seguir en todo el resto del texto. No podemos ir cambiando. Siempre que utilizamos una forma de citar a un autor, tenemos que citarlos de la misma manera en el resto del texto para que todo tenga una coherencia, porque si no puede que parezca que cambiamos el autor. Y eso también es un error no bueno.
La cita secundaria es cuando nosotros, por ejemplo, en una revista encontramos el concepto que es de un autor, pero el autor de la revista no es el autor del concepto que está utilizando, pero nosotros nos ubicamos al autor original, entonces usamos esa referencia. Entonces, según Bandura, como se citó en Pérez 2020, el Bandura habrá sido un autor que escribió algo sobre un concepto que es original de Pérez. Eso quiere decir esta cita. El aprendizaje social se basa en la observación. Entonces, Perdón, es al sí, revés. Bandura es la fuente primaria, es a quien está citando Pérez. como, ay, perdón, confundí. Claro, es al revés. Bandura es el autor original y Pérez lo citó a Bandura en su texto. El tema es que Sí, vos sí, no sí, podés asegurar que Bandura dijo eso que Pérez está diciendo que dice. Entonces vos, digamos, decís, según Pérez, Bandura dijo esto, ¿sí? O es, Pérez lo citó a Bandura diciendo esto y esto y esto. exacto, exacto. Invertí la dislexia, me agarró. Eh, Fácil. bien. Eh, esto a tener en cuenta. Generalmente yo, en las veces que me tocó escribir, yo lo cité al que yo cité, no al original. En este caso, APA dice que hay que citar solo al original, pero como yo, si no encontré al autor original y no tengo el dato de su revista o de su libro, yo voy a citar la fuente que estoy usando realmente, la que tengo acceso físico real, acceso físico virtual real. Que esto es algo que lo habíamos hablado, por ejemplo, en la cátedra de Arqua, que simplemente para que, como es un trabajo académico de grado, no quede como que le estamos errando a la cita, pero APA pide que se cite al autor original. Perdón, otra vez lo dije al revés, al autor que utilicé. Parafraseo. Sin cita textual, dice, diversos estudios indican que el uso de tecnología en el aula mejora la motivación de los estudiantes. En el parafraseo, el nombre del autor va al final, entre paréntesis, separado por coma y el número, o sea, el año del libro. En este caso no lleva comillas porque yo estoy usando con palabras mías un concepto ajeno, lo estoy desarrollando, lo estoy describiendo o estoy explicando ese concepto, pero con mis palabras. Entonces acá solamente voy a decir que el concepto que yo estoy explicando es de Gómez, pero no estoy escribiendo el concepto de Gómez, tal cual textual como lo presenta Gómez. A eso se refiere con parafraseos. La cita de organización como autor, que es lo que vimos recién, que cuando citamos instituciones, organismos, etcétera, va el nombre de la organización y va el año. Y después, cuando vayan a las referencias, tiene que estar el link de esta cita que yo coloco acá. Al final tiene que estar el link. Acá yo no puedo poner el link seguido del texto donde estoy explicando algo. La cita sin autor, esto es muy complicado. El aprendizaje autónomo es una competencia clave de la educación actual, Educación y Tecnología 2020, porque esto quiere decir que yo lo saqué de alguna revista, enciclopedia, pero no tenía la referencia de quién es el autor, sino que es un compendio, por ejemplo, de datos o texto que lo encontré en una publicación, pero no puedo referir quién es el autor original de eso que yo estoy trabajando, entonces voy a poner como referencia general el nombre de el título y no del autor. Este simplemente es un cuadro que después yo les puedo subir al aula virtual, que hace la comparación de cada uno de los ejemplos que venimos revisando, que cuando depende del tipo de cita, tenemos cuál es el ejemplo y las características principales y cuándo se usan. Que eso yo les puedo pasar para que lo puedan ver.
Esto es un ejemplo de cómo les quedaría las referencias bibliográficas en la página de referencia. Yo acá le puse bibliografía y referencias porque pueden ser de las dos maneras, pueden estar nombradas. Y fíjense, ustedes solamente citaban apellido, año y a lo sumo página, pero al final está el dato completo. Gómez, perdón, coma, L, que es el nombre, no se escriben los nombres, solamente se ponen la sigla de los nombres de pila, el año separado por punto, el nombre en cursiva de el tema o el nombre del libro, el nombre del artículo, y al final van los datos de la editorial. Todo va separado cada oración va separada por punto. En este caso, donde teníamos dos autores, fíjense, Martínez y López, gestión estratégica moderna y ediciones profesionales. Generalmente esto es como un ejemplo, pero en las ediciones siempre viene el nombre de la editorial, el año, publicación y demás. Es un poco más completo, pero eso lo encuentran todo en los libros, depende de qué es lo que van a citar está. Después, cómo se referencia la institución, en este caso Organización Mundial de la Salud, cuál es el nombre del texto que utilizamos, y acá sí va el link. El link no va en el texto, el link va en la referencia. Que esto sería, como decirles, es poner la editorial, pero como yo acá no tengo editorial, tengo que poner el link. Después, los que eran de más de un autor, acá sí voy a poner todos los nombres de los autores que forman parte de mi referencia et al. Y bueno, acá en este caso son solo 3. Así que eso era por acá. Y ahora les voy a mostrar solamente cómo se presentan los cuadros y los gráficos en los trabajos. Fíjense que acá no tenemos cuadrículas, no tenemos un cuadro con líneas verticales, se presentan solamente los cuadros con líneas horizontales y no se presentan por renglones tampoco con líneas. Solamente las líneas van a separar lo que es el encabezado, que es esta parte que me dice el título de mi cuadro. En este caso, como yo necesito tener 2 niveles de encabezado porque voy a hablar de 2 variables diferentes con sus respectivas variaciones, entonces por eso en este caso solamente tengo un renglón y después, bueno, necesito definir un total, entonces también en este caso voy a tener la línea del total, pero no se hacen líneas verticales en las presentaciones de cuadros. Esto sería un cuadro. Esto sería una figura o gráfico. En el encabezado tenemos el título, después van los datos, en el caso de que necesite un total va un total, y la marca o el índice, porque nosotros vamos a tener el índice del trabajo general, el índice de tablas y el índice de figuras. Para que podamos tener esos índices tenemos que numerar los cuadros y las tablas y los gráficos. Entonces, en este caso puse el nombre. Tabla 24, zona de domicilio de origen, del domicilio de origen discriminado por tipo universidad. Y fíjense que en el encabezado de mi tabla tiene que decir exactamente lo mismo. No puedo estar cambiando de un título de cuadro al encabezado del cuadro. Tienen que ser todo exactamente lo mismo. Y si de este cuadro voy a tener un gráfico con datos, tienen que ser exactamente los mismos datos. Figura, pero en este caso se va a llamar figura. Figura o gráfico. Figura 24, zona domicilio de origen discriminado por tipo de universidad. Exactamente lo mismo. Y adentro del gráfico voy a tener que poner el título porque es un requisito también. Entonces voy a poner el título lo mismo que está en el nombre de la figura. En el caso de que el cuadro no sea creación propia, abajo va el sector de notas. Entonces, en el sector de notas voy a poner, eh, pongámosle que yo usé datos de una revista. Entonces, rearmé un cuadro con los datos que a mí me interesaban utilizar. Entonces pongo la nota, 2 puntos, y ahí, elaboración propia, fuente tal, tal. ¿Se entiende? En lo mismo en el gráfico. Si es mío,
no tengo que poner nada, y si es de alguien más el cuadro donde yo estoy usando, tiene que ir en el espacio de notas que va abajo. Entonces arriba va el nombre y el número y abajo va la nota. Em, a ver qué más tenía. Creo que era solo eso. Ahí creo que estamos, para no aburrirlos más, porque es tedioso todo esto, muy tedioso. Pero espero que se haya comprendido. La idea es mostrarles nada más cómo se lee el formato APA, qué hay que tener en cuenta para hacer los trabajos prácticos, porque al momento de redactar a veces uno se emociona y se va y redacta y escribe y después hay que entrar a ponerle formato a todo. Entonces, saber que si yo voy a escribir un texto, de entrada ya tengo que prestar atención a cómo voy a citar, si estoy utilizando una cita narrativa o si estoy utilizando una cita textual, si mi fuente va a ser una página web, una institución, si va a ser un libro, si va a ser un artículo científico, si voy a utilizar los buscadores académicos, eso también se cita de la misma manera que se citan los links. Eh, y bueno, y saber también cómo tengo que presentar cuadros gráficos de datos, que nosotros eso usamos un montón en nuestra facultad. Nosotros somos puro gráficos y cuadros, poco texto. Así que, bueno, para que tengan en cuenta y sepan que todo el resto que falta, que seguramente en algún momento si tienen que utilizar, está en APA. Así que vayan y revisen en APA y amíguense, porque si no hacen tesis y hacen las prácticas profesionales, cuando hagan una maestría sí van a hacer tesis, ahí no hay prácticas profesionales y ahí sí o sí hay que hacer esto. Y después, si también les gusta la parte académica y se dedican a eso, esto es fundamental tenerlo como más aceitadito, saca dolores de cabeza. Importante que siempre les digo a todo mundo, cuando van a escribir algo, dejen la cita de quién es la referencia que están utilizando. Nunca se jueguen a escribir algo y no nombrar al autor, porque eso a nivel académico es grave, es un delito. Así que ténganlo en cuenta. Sí, pero además me parece que está esta cuestión, yo les digo siempre a los míos, ten en cuenta de que citar, además, habla de todo el trabajo de investigación que vos hiciste, de la lectura previa que vos estás realizando, de cómo vos sos capaz de tomar a los autores, reflexionar sobre ellos, hacer uso de estas ideas que te están proponiendo. Entonces también eh, invisibilizar todo ese proceso, ¿sí? Por pretender ser original cuando el profesional que te lee conoce un montón y va a reconocer a los autores que están detrás de eso. Y si no, bueno, hoy día la tecnología tiene un montón de herramientas también para hacerlo. Invisibilizar todo tu proceso es poco astuto, ¿sí? Todo lo contrario, leíste, contale a quien te está leyendo lo que leíste y a eso sumale tu reflexión, ¿sí? Sumale qué ideas te despertó, qué relaciones pudiste hacer entre los autores y eso es justamente ir aprendiendo, ir generando ideas nuevas. Eso es muchas veces también lo original. Así que, dicho en misionero, papudeen su lectura. Leí un montonazo, tienen que decir. Les voy a Obvio, mostrar mirá nomás la antes, bibliografía que tengo, mirá qué por hermosos favor. autores. Les voy a mostrar en Word, donde tengo un documento de Word que les voy a compartir ahora y les voy a mostrar dónde se hacen las cargas de las citas. Igual, cuando ustedes tengan que escribir un texto, nosotros pueden consultar obviamente y les vamos a mostrar, pero ahora sí en general les muestro dónde está. Ay, no te puedo creer que me aparece acá. Ahí. Ven que tenemos el inicio. Y acá tenemos, ¿dónde estoy? Referencias. En referencias, en este sector donde dice insertar cita, tenemos administrar fuente, el estilo de cita. Acá yo puedo elegir cuál, ven todas las que hay. Bueno, nosotros con APA tenemos un montón, así que nos vamos a quedar acá. Mi edición es sexta, es vieja, por lo cual
yo a esto le tengo que cargar ciertas cosas manualmente en mis referencias que no están en la sexta, que ya están en la séptima, que tienen que ver con todas estas cuestiones de nuevas tecnologías. Así que, por ejemplo, para eso me sirve conocer APA, para darme cuenta de que acá va a haber una falla si yo me guío solo por este automático. Entonces voy a tener que hacerlo yo. Y acá está la carga de la bibliografía. Ven, perdón, la estructura de cómo les va a aparecer la bibliografía al final. Cuando ustedes le pongan insertar bibliografía, acá pueden elegir primero cuál es el formato. En insertar cita, ustedes tienen agregar nueva fuente o agregar nuevo marcador de posición. En agregar nueva fuente, acá va a estar la base de datos de ustedes. Mostrar todos los campos. Y esperen que voy a sacar el cosito, me aparece el zócalo. Ahí. Mostrar todos los campos. Acá tienen tipo de fuente bibliográfica. Acá pueden desplegar y les dice libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, acta de conferencia, informe, etc. Acá el idioma y el autor. Acá es donde ustedes van a tener que cargar cómo deben referenciar y cómo tiene que aparecer. Por ejemplo, si son dos o más tres autores, ustedes van a cargar manualmente el nombre de todos los autores y cuando van a hacer la cita ponen el primer apellido o el autor principal, en realidad siempre hay un principal y los demás, el primer apellido et al. Pero acá tienen que cargar todo. Si es autor corporativo, acá es donde cargan el resto de los autores, porque acá le permite cargar el principal y acá les habilita cargar el resto. El título, fíjense que hay cuestiones que son obligatorias y hay cuestiones que no. El título, el año, el departamento, la institución, por ejemplo, si ustedes van a citar una tesis, acá tienen que cargar departamento, pongámosle que es una tesis de administración, departamento de administración, la institución, que son datos nada más para agregar, que no hacen a la identidad en sí del texto. La editorial, la ciudad, la página, el tipo de informe, título breve, si es necesario cargar todo esto, que ustedes tengan mucho detalle, ahí lo cargan. El año en el que se realizó la consulta, esto es lo que yo les decía, si ven algún periódico o una revista que puede que salga de circulación en algún momento, entonces por las dudas hay que dejar el año de la consulta. A veces hay trabajos que duran 3, 4, 5 años, entonces saber también que esa consulta se hizo en el 2026, cuando mi trabajo yo lo estoy presentando en el 2028, me da la pauta de en qué contexto yo utilicé la información de ese autor o los datos que utilicé y lo estoy presentando 3 años después, puede que eso ya esté obsoleto quizás para ese año, depende cuál es el concepto o cuál es el área que estoy trabajando. El mes que se realizó la consulta y el día, URL, estos son los datos para links y el DOI, que el DOI es el dato que les da las revistas, que generalmente cuando ustedes consultan un artículo científico, hay un espacio en la revista que dice datos para citar y ya les da toda la información, no es que ustedes tienen que estar buscando cuál es la editorial, cuál es el autor, cuál es el año, etcétera, sino que ya viene todo armadito y el DOI incluido. Así que, bueno, eso era lo que les quería mostrar. Espero que se haya entendido. Está en la parte de referencias. Igual si algo le falta, después lo podemos ver en particular de cada uno si les falta para el trabajo de ustedes. Sí, sobre todo porque parte de lo que va a pasar después es que lo pongan en práctica y ahí seguro van a surgir montones de dudas, por suerte. Esa es la parte buena. Cuando aparecen las dudas, después viene la creación del conocimiento. Según algún griego Sí, habrá dicho eso, lo escuché en algún lado, sí. un No es ruso mía, seguro. no es autoría mía, que quede claro. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta ahora? Me parece que en este momento no. Este, pero bueno, Profe, seguramente. Sí, dale. profe, Sí. en el momento de nosotros hacer que tengamos que hacer los trabajos, lo que sea, ustedes nos van a ayudar porque por ahí, como dices,
está buena, pero mucha información de golpe, como que hasta que procesemos todo, a veces se nos puede olvidar algunos puntos o lo que sea. Ustedes nos pueden ayudar, como siempre se digo yo, dijo alguien por ahí, serán nuestros abogados y después nuestros jueces. O sea, que nos ayudarán primero y después, eh, cuando tengamos que hacer un trabajo o algo así, puede ser. ¿Se entendió la pregunta? Sí, 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 sí. La idea, creo yo, desde la cátedra, nunca es buscar a ver en qué se equivocaron, sino justamente ver en qué puntos hay que ir ajustando para que vayan aprendiendo y lo vayan mejorando. La No sé idea cómo siempre lo es ven. aportar porque en realidad este no es un tema de la cátedra, esto es un anexo que nosotros sabemos que les va a servir un montón para lo que viene, pero también nos sirve a nosotros como para poder trabajar de manera ordenada y ya una vez que hablamos todos de este tema, estamos desde acá, desde este piso para arriba. Entonces todos trabajamos de igual manera porque cada uno con su criterio hay que entrar a corregir después y estandarizar. Entonces armamos la estandarización desde cero y trabajamos todos en el mismo idioma. Pero quédense súper tranquilos que sí, estamos para colaborar y estamos no para corregir en el mal sentido, sino para ir guiando y corregir sí los desvíos, pero no corregir de mal, de poner nota y que está mal. No. Quédense tranquilos con eso y sobre todo tienen varias líneas de comunicación. Lo que necesiten, ustedes tienen que consultar. Aprovechen que este es el momento y el lugar para consultar todo, para equivocarse también y que tienen sobre todo profesores que les pueden llegar a hacer ver los pequeños errores, que a veces los errores se aprenden más fácil. Cuando uno está haciendo algo que cree que estaba bien y después ve que era de otra manera, es como que se nos fija esa idea después y ahí se corrige. Así que aprovechen y consulten todo. Sí, Pedro. Ah, gracias. Bueno, igual solo por comentar algo chiquitito, para decirle a los estudiantes, nosotros también nos sentimos muchas veces abrumados por las normas, ¿no? La profe Alicia nos dio un paseo, digamos, chico, corto, muy resumido por las normas son muchísimo más amplias. Cuando nosotros vamos a buscar en particular hacer la referencia bibliográfica o hacer las citaciones, hay muchísimos casos. No es lo mismo un artículo de libro, que un capítulo de libro, que un libro, que una revista, que un artículo de revista, que una conferencia, que una idea o una afirmación conceptuada por inteligencia artificial. O sea, hay muchísimas fuentes que nosotros debemos encontrar y que debemos citar. Entonces nosotros también, los profes, no crean que nos traemos las normas al dedillo. Por ahí nos aparece, bueno, ¿cómo cito un concepto del diccionario de la Real Academia Española? No sé, más o menos tengo una idea que debe comenzar diciendo Real Academia Española, tener el número de año, por alguna parte tendrá el número de la edición, pero bueno, recurrimos a algún buscador y buscamos en el buscador el ejemplo específico, en particular dado por la APA, por la traducción, para que nos apoye para hacerlo lo mejor posible. ¿Sí? El asunto es tener conciencia de lo importante que es, en particular, la citación, porque si el tamaño de letra no está del todo bien, por allí lo ajustamos de las citaciones, de los textos, y este reconocimiento ético y además el reconocimiento de nuestro propio trabajo, de hacer todas las referencias a lo que sea la universidad que debemos hacer es necesario. Allí no tengan temor para ayudar en lo que podamos, pero también sepan que nosotros también recurrimos a buscar en internet donde tenemos que hacer algunas cosas, porque no lo sabemos todos, somos muchísimos, demasiado. El caso, el libro de normas de la APA tiene, no sé, un momento yo vi uno, tenía 300, no sé cuántas páginas, no sé cuánto tendrá ahí. Así que, por supuesto, esto que digo, la profe Alicia fue una boca, pero una boca más completa. Yo quería hacer un aporte. Sí, Hola, Cami. ¿se me escucha?
¿Sí? Bueno, nosotros en la administración pública tal vez no nos regimos mucho con la APA, sino con los digestos administrativos, donde nos enseñan a hacer notas, informes, providencias, y todo va a parar a un expediente, que tiene una tapa, una carátula explicativa, y empieza con una nota. Una nota es un pedido, un reclamo, y que en la última hoja va a determinar un pago, una erogación de la institución o algo. O sea, se arma un expediente según el digesto administrativo, una carátula que explica el proceso. Esta es la forma en que se comunica la organización internamente, ¿saben? Y todo reclamo empieza con una nota, un pedido, pasaje colectivo, comisiones de servicio, becas. Después pasa por distintas instancias que se llama el proceso presupuestario. Alguien tiene que preventivar el preventivo del presupuesto, saber si hay plata para pagar, el compromiso, el devengado y el pagado. Después vamos a ir repitiendo. El pagado es la orden final de pasar por tesorería y alguien liquida y se puede cobrar. Nada más que después podríamos hablar. Me gustó mucho, Alicia, el tema del equilibrio de la nota. No es fácil hacer una redacción y podríamos practicar, por ejemplo, pedir trabajo. Hacer una nota donde va un título, una fecha, a quién va dirigida, qué pedimos, que sea breve, concisa, clara, sin mucho firulete, ir al grano con la nota, decir, me presento con mi currículum vitae, siempre va dirigida a la autoridad de la casa o a alguien de recursos humanos, y solicitar y cómo presentarse en una nota es muy importante. La redacción es práctica, práctica y práctica. Por eso muchos dicen, pedir la reinscripción en la carrera. Ay, no tenía una nota para hacer una copia, a ver cómo se hace. Van al centro de estudiantes, piden un formato, un modelo y completamos los datos. Bueno, se rellenan las empanadas, se completan los formularios y se llenan las bolsas, decía mi madre. O se, tengan en cuenta eso siempre. La forma de redactar es práctica. Hay que hacerlo y ver los resultados. Nada más, ese es mi humilde aporte. Gracias. Sí, que me parece que además lo importante es esto, entender que todo esto que se está planteando tiene que ver con maneras de comunicarse, ¿sí? Llegar a acuerdos con determinados formatos para que podamos compartir un código en el cual nos haga sentido a las personas que estamos interviniendo en esto, ¿sí? Bien, aviso que Otra cosita que sí, se me dale. olvidó, y es muy importante cuando toma vida esto por mesa de entrada, por donde ingresan todas las notas a la institución, a medida que se va agregando foja y va pasando por departamentos, áreas, sectores, por liquidación de haberes, cada hojita se folia y se le pone el número correlativo siguiente. Eso es muy importante, tanto en la justicia como para nosotros acá en la administración pública, la foliatura. Foja 1, foja 2, foja 3, hasta 200 fojas por cada tapa de expediente. Eso se respeta también en la justicia. Después puede haber varios expedientes atados por hilo. Cada 200 fojas se va armando un buen bibliorato, digamos, a veces hasta 4 expedientes de 200 fojas, en aquellos casos que van al Consejo Superior y tienen un tratamiento más delicado. Eso era todo, gracias. Para ir respondiendo a alguno de los mensajes que están aquí en el chat, Karen está buscando. eh, Voy a dejar de grabar o voy a poner pausa por lo menos, porque parezco la radio. The recording has stopped. Nos va a dedicar un tema musical. Claro, Karen está pidiendo, está avisando que la pasen a buscar por la parada de la ruta. No, Karen Lorenzo está buscando compañeros de grupo. Sí, sí, para mañana vemos que hay gente que se ha quedado sin compañero de grupo.
Bueno, yo lo que voy a hacer es fijarme qué grupos todavía no han cumplido con el máximo de integrantes y nos vamos a tener que comunicar para que puedan tener su grupo, obviamente. Este, perdón, porque hay gente que está Pregunta, entrando y profe, saliendo. por la asistencia mañana también. Sí, ahora les voy, con respecto a mañana, la clase de mañana, si todo va bien, yo ya no me quiero quemar con la leche, si todo va según lo previsto, va a ser híbrido. ¿Sí? Es decir, yo voy al campus, todos los que puedan, les sugiero que vayan al campus porque es súper interesante poder hablar directamente con las personas, pero bueno, aquellos que no puedan y puedan hacerlo solamente acceder desde la modalidad híbrida, también háganlo, ¿sí? Perdón, ahí les mandé el link de asistencia, Solo para para que que no se me tengan en pase. cuenta, recuerden que van a haber trabajos prácticos sobre acciones de los invitados, por eso es importante asistir. Tengan en cuenta eso. Sí. ¿Quedó respondida la pregunta? ¿Alguna? Frank dice que en el grupo 12 hay un lugar, así que quien quiera puede aprovechar. Sí, si les sirve, también en el grupo de WhatsApp pueden pasarse sus contactos o si les sirve y Ujú. quieren usar el documento de Word del Drive para poner ahí el contacto, también pueden hacerlo. La idea es que facilite. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta más sobre el tema de hoy o sobre mañana? Si no, la idea es todos los que puedan, nos encontraríamos mañana en el aula y los que no, en el aula virtual a las 14 horas. Acá Karen está mandando, ¿vos no estás en el grupo de WhatsApp? Bueno, esperame un minutito. Espera un poco. Ujú. Em, Dejé en el grupo el número de Karen para agregarla al grupo de WhatsApp y también indiqué que ella está buscando grupo. Genial. Espérenme un minutito. Igual, Karen, aprovecha y si a alguien más le falta, Profe, una consulta de cuántas personas tienen que ser los grupos. hasta 5, de 3 a 5. Este enlace para de- bueno, Este es para unirse al grupo de WhatsApp, el enlace. sí, Ok. Karen, en este enlace podés sumarte, ¿sabes? En el formulario donde dice fecha, ¿cuál va? ¿La del No, la de nacimiento hoy. o la fecha de hoy? Y la fecha de hoy, porque entonces yo tomo asistencia, A y ver, los el tengo link de separaditos por fecha. A ver, Siempre link, pongan la fecha del día que corresponde. piden el link de asistencia porque no pueden ingresar. Ahí voy a copiar a ver si ahí funciona. El del link de asistencia. A ver, por ahí a Ahí volví veces a pasar el formulario. Porque a Ciara no le funcionaba. ¿A los demás les funcionó o alguien tuvo problemas? Porque a veces es que no deja que lo completen personas que no tienen la extensión de la facultad. ¿Alguien ya pudo completar el presente?
Hola, Levante la profe. Sí manito. pude Samuel, hablar. pudiste. Sí, profe, yo pude completar. Bien, perfecto. Bueno, entonces, yo no puedo acceder. ¿Por qué será? Vuelvo a copiarlo. Ujú. Bueno, entonces, sí, 31. Ay, acá lo estoy copiando del formulario, así que no Ah, debería no, haber problemas. ahí está el tema, porque dice Karen que está en la compu laboral y esa está bloqueada para extensiones. Así que Ah, por eso decía. entonces, cuando llegues a tu casa, trata de acordarte de completarlo. Bueno, entonces voy a quedarme ya con la grabación. Stop recording. Yes. Hay un mensaje más. Bien. Y entonces, si todo va bien, nos encontramos mañana a las 14 horas. ¿Sí? No Perfecto. recuerdo, me tengo que fijar en el programa. El programa está en el aula virtual, pero sí, la verdad no recuerdo el porcentaje de presente. Si te digo ahora, te miento, descaradamente. Se puede acceder a esta charla grabada para repasar conceptos en la app o dónde. La charla de hoy de la licenciada Araujo, la vamos a subir con autorización de ella, obviamente. Y les vamos a poner el link en el aula para que sí, definitivamente lo puedan repasar. Además, ella ya subió al aula virtual, por lo menos el archivo con las normas APA, la última edición, seguro. Eso está disponible en la última edición. Ahora, les puedo pasar los ejemplos, si quieren. Les paso al WhatsApp nomás porque son ejemplos que tomé al azar, no es muy elaborado, era para ejemplificar la clase de hoy nomás. Y lo que sí les aviso que en el aula virtual, capaz que la semana que viene va a estar disponible un cuestionario sobre los conceptos de APA. No es evaluatorio, no va a tener una nota, pero sí es para que nosotros sepamos más o menos que todos pudieron leer algo y para que a ustedes les sirva como ejercicio. No tiene una finalidad de aprobado o desaprobado, sino que la finalidad es que ustedes ejerciten la mirada de estos conceptos que vimos hoy. Va a ser tipo elegir la opción correcta de cómo está la cita, a qué cita corresponde y demás. No es que tampoco tienen que ponerse a estudiar APA para hacerlo. Lo pueden hacer en todo caso con la misma guía o con lo que escucharon hoy ya lo van a poder resolver, pero la idea es que se vayan amigando un poquitito con la temática. Que eso va a estar disponible en el aula virtual y o les llega al correo la notificación cuando está listo o les avisamos igual o en la clase o en el chat de WhatsApp. Bien. Perfecto. ¿Alguna cuestión más? Nos vemos mañana. Llevo mate. Sí. Bien. A las 14. A las 14. Sí. Hasta regalito Acá. institucional tenemos. Institucional Wow. nuestro, que nosotros le pusimos. Así que bueno, Qué genial. mañana les muestro. Bueno, Hasta mañana. hasta luego, gente. Chau, chau. Chao, Chao, chao. chao. Que Buenas tardes, disfruten la buenas tardes. tarde. Bye, bye. Esa. Gente. Chao, chao.